Y la pregunta es, a ver, ¿qué nos va a sacar del pozo? ¿Qué nos va a salvar? Bueno, son varias cosas, ¿no? Es muy general. Primero la honestidad, el trabajo. Cada uno de los aspectos tiene una discusión particular. El trabajo, por ejemplo, si no hay trabajo no va a haber posibilidad de salir adelante. Este país con los planes tiene este final, ¿no? Porque venimos probando hace 20 años y no sé si estuvimos el alumno que en situaciones tan difíciles, ¿no? Tuvimos en algunos momentos, pero ahí los aspectos eran otros. Bueno, el trabajo, la honestidad, justicia, igualdad. Y como la igualdad no es solo poner la E o la X, y un montón de cosas son claves, pero para mí fundamentalmente es la educación. La educación, porque si hay algo que logra igualar a la gente, te da posibilidad de conseguir trabajo, te hace una persona más justa, y hasta si querés también, bueno, la honestidad no pasa tanto por ahí, pero sí también hay valores que se inculcan en las escuelas y además de la casa y lo demás, que son claves. O sea, la educación es fundamental, una buena educación, fundamental para salir adelante. Todavía siempre estamos en la duda si esto que está pasando no está pensado maquiavélicamente, ¿no? De decir, vamos a hacerlo más tontos, vamos a... con la excusa de la inclusión, de que no haya deserción escolar, vamos a dejarle pasar, no les vamos a exigir, vamos a dejarle que pasen el año con muchas previas, no le pongamos más aplazos porque estigmatiza, todo eso, que son mínimas exigencias que debe tener una persona cuando se está formando, de chicos sobre todo, ¿no? Y en la adolescencia sobre todo también, que suenan lindos, pero que evidentemente en el resultado es una catástrofe. Bueno, la educación. Es clave la educación y este dato también es muy, muy fuerte. El informe eso se publicó en misiones4.com sobre las pruebas a aprender que se hicieron en el año 2022. Las últimas que se dieron a conocer los resultados el viernes pasado. Mirá este informe. Acá hay una lectura muy, muy interesante de estas pruebas. Dice, prueba a aprender. En varias provincias, 9 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel esperado al terminar la secundaria. 9 de cada 10. No estamos hablando de un porcentaje, bueno, 6 de cada 10, 5, 4, mira, hasta 7 si querés, ¿no? Grave igual, pero acá es todos. O sea, hay una excepción en realidad. La excepción a la regla es 1. De cada 10 pibes, 9 terminan la secundaria sin tener el conocimiento mínimo. Esto es una gran discusión acá. La culpa, ¿cómo la repartimos? Pero no se trata de repartir culpa para decir, la culpa la tienes vos y yo me cruzo de brazos como hace este gobierno. No, la culpa la tiene la guerra en Ucrania, la pandemia, Macri, Clarín. Jodete. Hay inflación, tenés hambre, no te alcanza la plata, pero yo no tengo la culpa. Primero que no es verdad y segundo que no es esa la distribución de culpa a la que me refiero. Una distribución de culpa para cambiar, ¿no? Porque hay situaciones en donde alguien nunca quiere aceptar la responsabilidad, ¿no? Está la responsabilidad del que es evidente, pero también hay responsabilidades en otros ámbitos. Bueno, acá ¿de quién es la culpa? 9 de cada 10 chicos no tienen los conocimientos mínimos cuando termina la secundaria. No solo eso, ¿por qué hablamos de esto? Porque en esas varias provincias está Misiones. Te leo. En Chaco, Santiago, mirá, las provincias, ¿cuáles son? Toda la del noreste y noroeste argentino, la más pobre. Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, bueno, La Rioja, Formosa y Misiones, provincias como estas, que están ahí. Mirá el mapita ese. Ahí tenés, está muy interesante la infografía, todo de Infobae, por eso digo, vale la pena parar un poquito ahí. 9 de cada 10 alumnos no alcanza el nivel esperado al terminar la secundaria en Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Formosa y Misiones. Ahí en estas provincias, en esta también, más del 90% de los alumnos no logran aprendizajes satisfactorios, por ejemplo, en matemática, durante el último año escolar, según los resultados de la evaluación nacional tomada en 2022 tras la pandemia.
esto que te estoy diciendo acá tras la pandemia es clave, porque acá otra vez vemos a todo el mundo decir, pero Macri, para que se entiendan, pero la pandemia. En lengua algunos datos son mejores, pero es tremendo, ¿eh? Dice, apenas en 4 jurisdicciones, o sea, Misiones no es tampoco el único lugar de catástrofe, si querés, porque es una catástrofe que 9 de cada 10 no sepan. Es una catástrofe. No hay futuro, ¿eh? Solo en 4 provincias en Misiones parte de la realidad nacional. Cava, Córdoba, Neuquén y La Pampa, ahí nomás zafaron. Al terminar la secundaria, más del 90% de los estudiantes no alcanza los aprendizajes esperados de matemática. El panorama es más crítico y se nota mucho más en Chaco, con el 92,7%. Ahí es más, ahí no llega a ser ni uno de los chicos. El 92,7% no sabe nada. No hay ni nada, ¿no? Santiago del Estero 92, Catamarca 91, La Rioja 91,1, Formosa 90,8 y Misiones 90,5. Según datos provinciales de Aprender 2022. Bueno, las cifras ofrecen la primera evidencia de los efectos negativos de la pandemia sobre los logros de aprendizajes en las y los estudiantes. Acá también, ¿no? Las y los. Esto, por ejemplo. Hacemos esfuerzo en las y los, todos y todas, les, compañeros, pero no sabemos sumar. Ese chico que aprende a hablar en inclusivo o a decir todos y todas y todas, después no va a tener trabajo, ¿eh? Porque si no sabe sumar, ¿cómo va a atender el kiosquito? Tiene que dar un cambio, ¿no? Entonces, ahí está. Primero tenés que ser una persona hábil, capaz, con conocimientos, y después, de todo caso, vamos a ideologizarnos y vamos a discutir, pero tenés que tener una base, porque si no, acá estamos convirtiendo un país en donde todos la tenemos rejunada y todos estamos por sobre todo, porque además esto, yo soy inclusivo, yo soy pro esto, la remera de Greenpeace, ¿viste? Pero no sos capaz de conseguir un trabajo porque no sabés sumar. Y ahí, ¿qué pasa? A esa gente tenés que asistirlo con un plan social, o lo que sea. Y además, la educación es lo único que te va a permitir la movilidad social. Vos podés, como creo que todos nosotros, venir de una familia más o menos normal, o incluso familias carenciadas, pero gracias a la educación pública, la primaria, la secundaria, la universidad, en mi caso también pública, la UNAM, tuve la posibilidad de acceder a un trabajo. Si no, me iba a quedar ahí ideologizando, pero sin poder darle de comer a mi hijo. Bueno, es muy, muy grave. 9 de cada 10 chicos en Misiones no saben matemática. Termina la secundaria sin tener conocimiento básico de matemática. Es decir, por ejemplo, no te puede despejar una X, no te puede hacer una ecuación o un ejercicio combinado. Que tampoco es fácil, pero digo, que tenés que tener ese conocimiento, ¿no? Bueno, primero hubo baja participación de estudiantes en algunas provincias de Misiones. Parece que no participó bastante cantidad de chicos. Pero igual el resultado es tremendo, 9 de cada 10. No hay lugar a la duda. Ponele H, o X, o E. Pero es un fracaso. 9 de cada 10. Bueno, matemática es el peor de las pruebas, de los resultados. Después están en otras materias que es un poco más amigable la cosa, ¿no? En biología, saber qué es el pistilo y cómo se reproduce y cuál es el polen, dónde va, bueno. Pero si después no sabés educación cívica, si no sabés cómo está conformado el Estado, después no podés acceder a trabajos que te den una condición de acceder a una movilidad social o de incluso darle quizás a tu hijo lo que no tuviste vos. Que eso se logra solo a través de la educación. Y en Argentina también, lamentablemente, a través de llegar a la política y llegar al gobierno. ¿Cuántos vemos, no? No saben ni cómo se llaman, pero están forrados. Bueno, esta es la discusión. Y esto se plantea porque este resultado es tremendo y porque además hoy estamos de paro otra vez. Hay varias cositas que nos llevan a hablar de la educación. Hoy hay paro. Ayer
decidieron los docentes qué van a hacer. Los docentes de Misiones están en un plan de lucha y te voy a leer la resolución. Hoy, paro. El lunes, 3, paro. El martes, 4, paro. El miércoles, 5, paro. Sin asistencia a los lugares de trabajo. Vos me dirás, no se nota, son pocos, lo que sea. 4 días de paros. Hoy, lunes, martes, miércoles. Y acá está la discusión. ¿Cómo van a saber los chicos matemática si tenés en 6 días tenés 4 días de paro? Porque lo único que no paran son los fines de semana. De hoy al miércoles 4 días de paro. Entonces, la culpa es de que hay paro. Los chicos no saben sumar porque hay paro. Los chicos no saben sumar porque no hay tiza, porque esa también es otra realidad. Los chicos no saben sumar porque en la escuela de jornada extendida no hay mate cocido y galleta. ¿Por qué? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De los docentes? ¿De los gobernantes? ¿Del gobierno educativo, como le llama acá la renovación? Y el gobierno te va a decir que es la culpa del paro, del docente en todo caso, ¿no? Si tiene que decir por qué. Porque el paro ¿a quién le afecta? A los chicos, sin duda. Y cuando cortan la ruta también a la gente que está en la ruta, pero generalmente a los chicos. Desde que comenzó el año prácticamente en Misiones estamos con un sector de paro. ¿Podemos decir que el paro influye? Sí. Aunque yo entiendo los motivos y respaldo incluso y defiendo los derechos del docente de reclamar, el paro tiene un efecto negativo en la educación de los chicos. Al chico que no tiene clase porque el docente está de paro, no aprende. Lo mismo que está aprendiendo otro chico que no hay paro, que no tiene paro. Ahora, en esta situación el paro sí, claro que afecta. Pero ¿a quién le vamos a caer con la responsabilidad? ¿Al docente porque hace paro? ¿O al gobierno porque paga mal? Porque estamos en esta disyuntiva, ¿no? Sí, bueno, claramente el paro le afecta. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que decirle al docente? Vos andá a trabajar igual a pesar de que no te alcance la plata. O tenés derecho de parar y el gobierno tiene la obligación de resolver las situaciones de destrabar el paro para que el chico vaya a clase. Lo más fácil de decir y lo primero que decir los docentes que hacen paro. Que encima trabajan, como dijo el ministro, me dijo la otra vez Cristian Castro, que el ministro dijo que trabajan 4 horas por día y tienen 3 meses de vacaciones, la clásica, ¿no? Que una vez Cristina y todo dijo. Es cierto, los docentes, al parar, afectan la calidad educativa del chico que no tiene clase. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No pares nunca más en tu vida? O sea, andá a trabajar, aunque esté enfermo y aunque no te paguen bien. O le caemos también con la responsabilidad del gobierno de decir, ¿por qué no destrabas el paro? ¿Por qué no resolves este conflicto? Te reitero, hoy, el lunes, el martes y el miércoles paro. Sin asistencia, ni siquiera es una asamblea. Paro total. Y yo creo que la responsabilidad es superior. El docente es el primero que tiene la responsabilidad, pero está en una lucha, que también en el fondo, si querés, tiene una enseñanza para los chicos. Yo quiero gente que se anime a reclamar lo suyo y no que se calle y agache la cabeza, ¿no? Tampoco quiero el exceso de paros, porque quiero que los chicos vayan a la escuela, a las clases. Ahora, el gobierno no puede descansar en que lo más fácil es decir que los docentes que hacen paro son los responsables. Porque, ¿por qué hay paro? Porque el gobierno no los atiende. Esto es una cadena, ¿se entiende? Bueno, esto es muy importante discutir, y eso es lo que quiero discutir con usted, y poner en relieve que siempre hablamos del tema docente, y hablamos de que el gobierno no le paga bien, o de lo que sea, que se quejen los docentes. No hay tiza, no hay portero, no hay comida. Y el gobierno dice, los docentes, paro, esos son todos piqueteros, hacen política. Siempre estamos discutiendo allá arriba las responsabilidades del que cobra y del patrón, del empleado y del patrón. Pero abajo, que yo diría tiene que estar por encima de todo, están los chicos. Y los chicos terminan así, 9 de cada 10 no tienen los conocimientos suficientes cuando termina la secundaria. Caigámosle a los docentes, que tienen sus razones, y también caigámosles al principal responsable, que es el patrón, que descansa en no solucionar, entonces después la culpa cae, claro, si el docente no va a trabajar,
¿Cómo va a saber mi hijo si culpa del docente? Bueno, pues el docente entonces, ¿qué querés? ¿Que labure gratis? ¿Que vaya ahí que se coma el latigazo? Porque no, el gobierno tiene que la responsabilidad de destrabar este conflicto. Otro detalle que sirve para discutir, que llevó a toda esta discusión de los docentes, escuché ayer, creo que era un audio, y ahora me pasó Emilio o Fede, un audio de un padre en la provincia de Buenos Aires, o en Capital, no sé dónde, pero en Buenos Aires, que hace este planteo justo, y que le dice al docente, pará con los paros, valga la redundancia, pará con los paros. Y cuando se trata de Baradel y toda esa gente que claramente hacen siempre política, fíjate que no hizo, la CGT que no le hizo un paro a Alberto, estamos bárbaros, ¿no? En el gobierno anterior, que no estábamos bien, le hizo como 5. Acá ni un paro, y el que hace es para protestar contra Jujuy, o contra el FMI, acá no... Bueno, ahí sí hay mucho de política, de cualquier manera igual tiene razón este padre, los docentes son responsables también en parte. Pero también es cierto que no por eso no tienen derecho a reclamar nunca más nada en su vida. El responsable superior es la política educativa. ¿Y qué se hace? El padre acá le reclama a los docentes que hacen paro, paren de parar. Perfecto, pero también no nos olvidemos que hay una instancia superior. Claro, el gobierno dice, yo no le pago más y igual la gente le echa la culpa al docente. El hijo no sabe, ¿y quién tiene la culpa? El docente que no va. Ok. También tiene la culpa inicial el que no le da un sueldo mínimo y justo para llegar a fin de mes. Escuché este video porque está bueno el debate. Digo, siempre hablamos de los docentes y del gobierno. Y nunca hablamos de las víctimas, si querés. O no, para no decir víctimas, de las consecuencias que tiene esta discusión, que son los chicos más burros. El padre reclamándole a los docentes, diciéndole, paren de parar. Mirá el video. Usted sabe que no necesitaba usted que vengamos nosotros. Usted sabe que es un problema serio, serio. La raíz de todos los problemas de cualquier país del mundo son la educación. De Sarmiento para acá lo decía. No puedo creer que tengamos que venir nosotros para que ustedes se den cuenta de que estamos en un terrible problema. Terrible problema. Mi hijo está en 3er año de la escuela técnica, en Azara. Ayer hablé con el director antes de ayer, perdón, porque ayer no tuvo clases. Hablé con el director de la escuela de Azara para decirle cómo hacemos para que los chicos vengan a estudiar. ¿Qué clase de técnicos queremos para el futuro? Mi hijo quiere estudiar aeronáutica. ¿Qué clase de técnico va a ser si primero la pandemia, después de la pandemia en la casa, ahora este año con todos los paros? Y el año que viene, el director de la escuela me dijo, ¿y el año que viene te pensás que no va a haber paro? ¿Con un cambio de gobierno? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos rehenes de hoy peronistas, mañana radicales, ATE, les faltan... Pero que pidan. Yo hice una propuesta, le dije, ¿no pueden tomar otro tipo de medidas de fuerza? No podemos, ¿por qué no nos convocan y vamos nosotros todos juntos a acompañar a todos los trabajadores de ATE a la plaza? Sin cortar ninguna calle, sin ninguna bandería política, sin ningún bombo. Y mañana a la mañana vamos nosotros y los que no podemos ir, pondremos un peso para comprarle un trapo de piso para que trabajen dignamente. Pero que no se caguen tanto, perdóneme señora, pero que no se caguen tanto en mis hijos. Lo tuve que sacar a mi hijo de la escuela 6 porque cada vez que iba a la escuela 6 le decía a la maestra, escúchame, ¿por qué no tiene actividad el nene mío en la carpeta? ¿Por qué no tiene actividad? Porque hacemos actividad, papi, hacemos actividad en clase. Todos me ponían. Igualdad no es hablar con X. Igualdad es que los chicos de la Inmaculada que tuvieron clase todo el año... No es para aplaudir, es para llorar. No es para aplaudir, es para llorar. Tuve que pagar, estoy pagando de la Inmaculada para que mi hijo de la primaria vaya a la escuela. No estoy pagando para que le enseñen 4 idiomas como el Bella Peñalosa. Estoy pagando nada más que para que tenga clases, señora. Y yo soy un trabajador. Yo voy acá en vez de estar trabajando. Tengo que estar acá. Otra mamá me dijo, si nosotros no trabajamos, no cobramos. Pero los empleados estatales hacen lo que quieren porque nadie los puede echar. Y ustedes ahora nos atienden a nosotros. Nos dicen bárbaro, nos van a hacer firmar un papel. Van a firmar ustedes un papel. Y mañana va a haber paro de vuelta. Esto no puede seguir porque están matando la educación pública. Tremendo. Tremendo. Toda la razón. Ahora,
toda la razón. Ahora lo que quizás no es tanta la razón es de hacerlo único responsable. Ahora cuando vos ves que ya hay una decisión política, como por ejemplo el caso de la CGT o la CCC o lo de Tejerina ahí del barrio de Pie, todo, que salen cuando le manda el patrón de la política a decir que tienen hambre, cuando hay hambre, pero sale 60 pesos el pan y 200 pesos la carne, y que no salen ahora cuando el pan sale 500 y sale 3.000 la carne. Cuando es así, ok, ya nos dimos cuenta, capo, del engaño. Pero realmente hay una realidad también de reclamo salarial. Yo la otra vez decía, sería bueno que empiecen a ser más ingeniosos en las protestas. Y digo, siempre le dije con quien dirigente gremial hablé de los docentes, le digo, el corte de ruta a mí no me parece bien. Más allá que tenga razón tu reclamo, lo que quiera, pero cortar la ruta le jode la vida al que trabaja. El paro también le jode la vida al que estudia, pero ahí hay un derecho también del otro lado de reclamar. Ahora, el reclamo puede hacerlo no en la ruta solamente, y lo llevaron a la Cámara, lo llevaron al Ministerio de Educación, y el Ministro de Educación dijo, ¿qué hacen acá los docentes? ¿Te acuerdas que dijo? Como diciendo que acá no tienen nada que hacer, de hecho lo dijo. Tipo, que acá tienen que venir los enfermeros. Bueno, ahí háganlo, sean más ingeniosos en las protestas. Y yo la otra vez hablaba de la huelga a la japonesa. Y alguno me decía, ¿de dónde saliste con esa pavada? Pero sean más ingeniosos, lo mismo que la UTA. Deje de joderle al usuario del colectivo. Anden en los colectivos y no cobren pasaje, por ejemplo. ¿Sabés cómo enseguida te van a pagar el sueldo? Porque si no le hace perdedita, salvo lo que podría recaudar, pero no le está haciendo encima costos extra. Hacer una huelga a la japonesa, salir a llevar los servicios, brindar los servicios y no le cobre pasaje a la gente. Los docentes hacen una huelgas y paros más ingeniosos, llevan la protesta a distintos lugares. No solo corte de ruta, de hecho no sé si están haciendo más cortes de ruta, porque la otra vez hablamos que ellos saben. Ahora, ¿qué pasa acá en el fondo? Vuelvo a la pelea del padre, con toda la razón. Con el docente es otra vez la pelea de pobre, ¿cómo dice? Contra pobre. Fíjate que ahí están discutiendo ellos, olvidándose del principal responsable, que es el gobierno, o sea, el patrón. ¿Está? ¿Ves? Así como vos comprás un queso que está en mal estado, o un yogur que está en mal estado, y vas y le puteás al que te vendió, al cajero. Está bien, el cajero y el repositor tenía que haber chequeado, pero el que está poniendo a la venta producto vencido es el dueño. Y vos te peleás con el cajero. Esto es lo mismo, o sea, te peleás con el cajero y el dueño se mata de la risa, porque sigue poniendo producto vencido, total, le responsabilizan al repositor. Esto es lo mismo. Vamos a pelearnos con los docentes, que reclaman algo para ellos, así como el padre reclama algo para... O sea, son dos reclamos válidos y los dos tienen razón. Acá el único responsable es que el que deja que esto ocurra. Y en Misiones hay un claro responsable. Ministro Sedov y el presidente del Consejo de Educación, Colita Galarza. ¿Qué les cuesta llamar a juntarse y a hablar? Yo no entiendo cuál es la ganancia del gobierno de dejar que esto pase. Un día salen los docentes diciendo que hay represión policial y no les tinga, ¿eh? Yo digo, si a mí me acusan de que yo mando a la policía a pegarle palo a un docente, me voy a preocupar, decir, che, ¿cómo esto? No, quizá ahora pienso, porque hay bastante cosas como esta, ¿no? Quizá dejan esto para, que no te sorprenda, ahora decir, ven, los resultados de la prueba de aprender, mirá Misiones donde están 9 de cada 10 chicos no saben matemáticas. No es mi culpa, es culpa de lo que hacen paro. Quizás hasta sea por eso. Yo no sé si son tan inteligentes como para proyectar así una movida, dejarle que siga y después le machacamos todos los problemas de la educación. Claro, si están haciendo paro hace 3 meses, ¿quién es el culpable? Y los docentes. Bueno, me encanta ese video porque los dos tienen derecho. El padre a reclamar, el docente también de protestar seguramente. Si es justo, desconozco ese reclamo, pero acá sí, seguro. Pero el que se mata de risa y no está en esa escena es el patrón, el que tiene que pagar los sueldos y el que tiene que garantizarle al trabajador un buen sueldo, al padre la educación pública y al hijo, principalmente al estudiante, que cuando termine la secus no sea de esos 9.
Bueno, esta es la discusión. Y fíjate además la responsabilidad. Esto es una perlita que me mandó la amiga Betina. Vamos a poner en la pantalla una captura o una foto del diario, no sé si Primera Edición o El Territorio. ¿Qué es? Primera ese, ¿no? Primera. Bueno, te leo. Anoche los docentes levantaron la carpa, pero afirman que continuarán la lucha. Después no veo más porque no leo, porque estoy chicato, además ahí no se ve bien tanto, ¿no? Confirman que sigue la protesta, qué sé yo. Esto es de diciembre del 2000, en pleno agite social de la Argentina, o sea, en la época de los muertos de la Rúa, en la época del helicóptero, ¿eh? De ahí, esa carpa que levantaron después se volvió a armar y se llamó la carpa blanca a nivel nacional y acá también, y no se levantó más por 1 año y algo. ¿Está? No sé si está en la foto ahí, pero ahí hay docente con antorcha, todo, ¿no? La historia de siempre, ¿eh? Este título podía ser de hoy. Bueno, la única diferencia es que quien declara ahí abajo es, mirá, Galarza, dice, 2 puntos. Fue un símbolo de unidad de la lucha docente. Galarza, no es el amigo Gustavo Galarza ni Galarza de LT17 de Tupambaé, ¿no? Luisito Galarza. Es Alberto Colita Galarza. En diciembre del 2000, secretario gremial de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, UDPM. Lamentablemente no leo muy bien. Después le voy a pedir a Sergio que me preste para estos casos la lupa esa que se compró. Galarza dice, fue un símbolo de unidad de la lucha docente, y está la cita de él. La carpa significó el símbolo de unidad de la lucha docente, opinó el secretario gremial de UDPM, Alberto Galarza. Consideró que eso fue lo más importante, porque ahí convergieron las grandes manifestaciones y asambleas. Allí se congregaron las grandes manifestaciones donde docentes discutíamos sobre las malas liquidaciones hechas por el Consejo de Educación. Colita, en el 2000 le reclamaba al Consejo otra cosa, y ahora, ¿qué pasó? ¿En qué te convirtieron, Daniel? El adversario era el gobierno, no los dirigentes. También otra cita de Colita. No leo muy bien porque ya no veo. El gobierno sigue en deuda con la docencia. Otro subtítulo ahí. Galarza consideró que el levantamiento de la carpa no significa un fracaso, pero es... no se ve, está muy... Es importante la lucha, el conflicto ya no tiene sentido que esté en la plaza, aunque reconozco que los docentes autoconvocados tienen razón cuando dicen que no se cumplieron todas las promesas, porque la titularización todavía no es ley. Bueno, Colita, pegándole al gobierno. Otro subtítulo, nos pusimos de pie, dice ahí al final ya. El grupo, ahí dice no, los otros nombres. Laura Borges, mirá, Mirta, Liliana Ocampo, Graciela Méndez. No, pero no, a ver si vos lees. No, pero el pase de la foto está borrosa. Además. Pero sí, es necesario. Dice Colita Galarza, a ver qué otra cosa que te puedo encontrar. Esto es solo un paréntesis que coincide con el fin de ciclo. Claro, ahí en diciembre terminó la clase todo. Pero dice, aún faltan muchas reivindicaciones, decía Colita en el 2000. Bueno, los que estaban con él en esa época hoy siguen diciendo lo mismo, solo que él ahora desconoce. La lucha no fue en vano, sobre todo porque hubo una gran toma de conciencia. Acá no estuvieron los gremios solamente, sino que estuvo la docencia. ¿Está? Un artículo, página entera, de una protesta docente clave en aquella época, porque te digo, en el 2000 y todo eso, acá en Misiones, los docentes de UDPM, con Colita Galarza a la cabeza, y Pinto da Silva, que era el secretario general, Colita era el gremial, Pinto da Silva a la cabeza y Colita al lado, eran los que movían a los docentes. Ni existía Marilu todavía, no sé si capaz que estaba, pero no.
Digo, era la pesada y UDPM, ahí la avenida Corrientes, Corrientes y, ¿dónde está? Y Santa Fe, más o menos. Todos los días había agite, El gremio era la casa de los docentes y ahí estaban, hacían pancarta, ahí todo. Y de ahí se conformó y se sumaron las otras organizaciones gremiales, ahí se salió la multisectorial de políticas sociales o una cosa así, donde estaban Unión Judicial de Misiones, donde en aquella época la Unión Judicial también representaba a los trabajadores de la justicia. Hoy ni sabemos si está abierto la Unión Judicial, digamos, ¿no? Si hay alguien atendiendo ahora, quiero decir, ¿no? Antes estaba la justicia movilizada, cuando pasaban cosas, ¿no? Todos los gremios marchaban y le tiraban cohetazo al IPS, a Casa de Gobierno. En esa época vino el tractorazo. Los productores se sumaron a la multisectorial y ahí estaban también en la Plaza Martín Ton, Hugo San, y estaban en una carpa las reuniones, me acuerdo que decía móvil ahí, instaladísimo. Colita, Hugo San, todos, amigos, todo el tiempo, bajo un techito de lona de un camión, organizando la lucha. Tractores frente a Casa de Gobierno. En esa época no se podía trabajar más en Casa de Gobierno, fue como un año entero que, recuerdo, Carlos Rovira era gobernador y se tuvo que ir al centro de convenciones a atender. Casa de Gobierno estaba cerrada, porque estaba sitiada. ¿Y quién era uno de los que sitiaba? El que hoy cierra las puertas del Consejo. Entonces por ahí quiero decir, bueno, recordemos, el paro afecta, el padre tiene derecho, los chicos tienen derecho, nos olvidamos del gobierno. Y esta es la discusión. Yo no quiero solamente quedarme en echarle la culpa a alguien, docente o padre o hijo o gobierno. Si no, no quiero que los chicos se hagan así de burro. Parezco un viejo choto hablando de chicos burros, ¿no? Porque yo me acuerdo que alguien, cuando yo era joven, escuchaba a alguien decir eso y decía, ¿qué te pasa? Pero en serio, si vos no sabés, te van a pegar un boleo en la primera de cambio. Vas a esforzarte, vas a hacer, sí señor, ¿qué necesitas? Vas a hacer todo como te piden, pero un día, como no sos esencial y como cualquiera puede hacer lo que hace, chau. La única manera de garantizar es teniendo conocimiento, capacidad, educación, habilidades del trabajo que realices. Entonces sí, y eso no se logra con la experiencia, sí, pero se logra con el estudio también. Bueno, 9 de cada 10, chicos, la verdad. Cerrame la 8 y el último que apague la luz. Opine, 376-425-8054. Me encantó el archivo de Colita Galarza, ¿no? Yo no quiero verme así en algún momento. Hay cosas que no pueden. Por ejemplo, cuando ayer escuchaba esta noticia me acordé justo de este caso. Hay cosas que no podés cambiar, que te conforman como persona. Es que esté Colita en el gobierno era una buena noticia. Fue una buena noticia porque era alguien que sabe del otro lado también y que al principio parecía entender esto. Pero ahora termina, no sé si solo es cumpliendo órdenes o se encierran tanto que dejan de reconocer el resto de la realidad, pero niegan lo que ellos pedían antes. Y eso no podés cambiar. En todo caso no podés estar ahí. Yo prefiero no estar ahí antes de entregar esos valores. De decir que los gremialistas son todos unos haraganes. Ahora hay muchos casos, pero si vos sos gremialista o venís del gremialismo, como el del IFAI, ¿no? Gervasoni, que lo primero que dice de los docentes son todos chantas, los gremialistas son todos ladrones. Y el tipo era dirigente gremial, o sea, está hablando del mismo. Bueno, y lo mismo, por ejemplo, Massa con Scioli. Massa lo odia a Scioli. Salió la foto, Massa decía que Scioli fue el que mandó un prefecto que entró a la casa, ¿se acuerdan ustedes? O sea, hay códigos en la política, decía, ¿no? No podés decir cualquier cosa de mí, podés criticarme, pero no te metas en mi casa ni con mi familia. Ahora, con tal de seguir en el cargo y en la lucha, primero que dijiste que le iba a meter preso a Máximo y viajás con él a China. Y segundo, al que le acusaba de ser el tipo que se metió en tu casa y te hacía espionaje, vos sacás foto hoy. Hay cosas que no podés, Cuando vos pedías que te abran la puerta y que denunciaba represión, después vos no podés ser el que cierre la puerta y mande la policía en el consejo. Mínimos. Porque además, una vez que entregaste eso, Sergio, Alberto,
ya no te respetan más. Ah, si te entrega, parece que hay ciertos límites que no podés pasar, ¿viste? No te podés, criticame, pero no podés venir a pegarme o mandarme una patota o meterte en mi casa. Hay cosas que no podés hacer. Al dejar que eso esté bien, sacarte foto con el tipo, está diciendo que vos sos capaz de hacer lo mismo también y que no importa nada, que no hay límites. Bueno, al entregar ciertas cosas, ya no valés más nada, ¿eh? Si este es capaz de vender a la madre, porque dejó todo lo que fue en su vida. Dejó la lucha y ahora va y le hace descuento a los docentes. Recuerdo a un diputado, era amigo mío en un momento, que fue diputado después, alguien del colegio de abogados. Una elección quedó afuera, no ganó una banca porque la justicia le dio todas las bancas a la renovación. No respetó los 2/3. Uno de los que firmó la denuncia contra la jueza que firmó esa resolución del Tribunal Electoral, que decía que la jueza López, la Bencheruti, ¿no?, que esto, que lo otro, después va y le vota, cuando llega a diputado, va y le vota el pliego para que sea ministra de la Corte, del Superior Tribunal. Primero le denunciaba y después le votás como... Hay cosas que la política, por ahí, algunos límites que no se puede creer, ¿eh? La política es la vida, en definitiva. Bueno, me fui mucho. 376-425-80-54, tráeme la cuenta, pero en este caso sí, porque hablo como que estoy charlando con un amigo, ¿no? Bueno, ¿en qué te convirtieron, Daniel? Dice, ¿o en qué te convertís si entregás esos valores? En un montón de nada. Como dice la gente de Memphis, canción con la que nos vamos